Qué bueno es saber que este libro todavía tiene vigencia y que yo creo en lo que dice la palabra de Dios. ¿Puede usted decir lo mismo? Dígale al diablo todo el tiempo: yo creo lo que Dios dice en este libro santo, yo sigo lo que dice este libro y yo obedezco a la fe de Jesucristo. Por eso es importante en esta mañana recordar que la fe en el nombre de Jesús opera milagros. Es importante saber que hoy es el día que el Señor nos ha dado para que nos regocijemos en Él y que los problemas no opaquen esa gran victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero meditar con ustedes en esta mañana, en un breve espacio, una plaga que sanará a la humanidad. Hoy en día estamos hablando de plagas, pero hoy yo quiero hablarle de una plaga que salvará a la humanidad. Queremos que esta plaga siga corriendo. Y vamos a ver en la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, que la palabra plaga o plagas se encuentra aproximadamente 80 veces y casi siempre están asociadas con castigos o maldiciones, menos una. Hay una en la Biblia que se menciona como plaga y es una bendición a la cual yo me quiero referir. Y se encuentra en el Nuevo Testamento. De las plagas que hay en el Nuevo Testamento, esta es una plaga que nos va a bendecir si sabemos tomarla y sabemos propagarla como se propagó en el primer tiempo. Esta plaga se encuentra en Hechos capítulo 24, versículo 5, que dice: porque hemos hallado que este hombre, hablando de Pablo, hemos hallado que este hombre es una plaga. Hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. En este momento yo quiero hablar de este hombre que es una plaga. ¿Alguna vez te dijeron sos una plaga? Y bueno, siempre lo tomaste mal. Ahora esta plaga es para tomarla bien. La palabra de Dios nos enseña que esta plaga se necesita para cambiar a la humanidad. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 19, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 20. Dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Comenzó la plaga. Comenzó la plaga de la predicación. La plaga de la propagación de las buenas nuevas del Evangelio. Y dice la palabra del Señor que Él les ayudaba confirmando la palabra con señales y prodigios que seguían a la palabra. Es decir, que esta plaga no solamente trae la comunicación de las buenas nuevas, sino que hay señales, hay milagros, hay prodigios, hay un cambio rotundo, no solamente en el corazón del hombre, no solamente en el hombre, también en la familia y en la sociedad. En Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 3, dice: mas yendo por el camino, y acá comienza esta plaga, yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, y estamos hablando de la conversión de Saulo de Tarso, de Pablo. Dice el versículo 18, y al momento, el 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa después que Pablo había quedado enceguecido por ese resplandor fulminante de la aparición del Señor. Dice que Ananías, el profeta, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, de un perseguidor se convirtió en un hermano. Ya comenzó la pandemia, ya comenzó esto que va a sanar a la humanidad, esta plaga que era Pablo. Y el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire cómo comienza esta plaga. Primero, un encuentro con Jesús. Luego, el profeta, el apóstol, el pastor, el evangelista, alguien que lo conduce en el camino, lo lleva al lugar seguro. Y dice: y fue lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos las escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Todo comenzó justamente
como una gran plaga, como una gran pandemia. Rápidamente se extendió, nadie lo esperaba, de un perseguidor a un proclamador del Evangelio. Y miren lo que dice el versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se preparó rápidamente, no había mucho tiempo, pero se eligió a aquellos que realmente lo podían conducir a la fe. Esta plaga no estaba simplemente hecha de algún virus maligno o de alguna doctrina errónea, estaba fundamentada en la presencia del Señor. Comienza con Jesucristo, sigue con lo que es la imposición de mano de aquel que Dios había enviado. Luego lo encuentra a Pablo, que él es lleno del Espíritu Santo. Luego, siendo lleno del Espíritu Santo, se preparó con los discípulos y después dice que recobró fuerza. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Esta era realmente una plaga. Comenzó rápido y se extendió. Vio como hoy estamos acostumbrados a hablar del COVID-19, que rápidamente se extiende. Esta plaga era una plaga benigna, era una plaga de sanidad. Rápidamente comenzó a predicar, cristianos que están allí, que esta plaga te contagie. Rápidamente comenzó a predicar. Y dice la palabra del Señor, mire qué extraordinario, ayudándole el Señor a los que predicaban. Y aquí, en este versículo, en el versículo 20 de Hechos capítulo 9, dice, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban el nombre, y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales de la sinagoga. Es decir, no le creían. A esta plaga es como aquellos que hoy no se cuidan del COVID. No, a mí no me va a tocar. Y esto dice, y ahora viene y me quiere convencer. ¿Y sabe lo que hacía esta plaga que era Pablo? Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Se esforzaba en predicar. Esta pandemia, esta plaga no se quedaba, no la podían contrarrestar. No había vacuna, no había pecado, no había oposición que la podía parar. Y lo más importante de esta plaga, que nosotros consideramos una bendición, la plaga que puede cambiar a la humanidad, es, en un breve resumen, y hay ciudades que yo no voy a nombrar porque son aldeas o comunidades en las cuales Pablo paró en sus naufragios porque el tiempo no nos alcanza, pero se extendió rápidamente. Si nosotros estimamos que Pablo nació entre el año 5 y 10 y murió en el año 58 al 60 y se había convertido entre los 30 a 35 años, vamos a saber que Pablo era un ministro de aproximadamente unos 20 años de servicio, 20 años de servicio activo, de pandemia, de plaga, 20 años de plaga, y esa plaga comenzó allí, a donde él se convirtió. Desde el lugar que él se convirtió, donde cada cristiano tiene que empezar a repartir tratado, folleto, a predicar, a hablar del Señor, y dice que esta plaga, que fue por unos 20 años, le voy a dar algunas ciudades rápidamente: Gaza, Jerusalén, Jope, Samaria, Cesarea, Damasco, Antioquía, Tarso, Chipre, Pafos, Listra, Iconio, Laodicea y Colosas, Antioquía, Mileto, Patmos, Efeso, Troas, Filipos, Atenas, Corinto, Tesalónica, Berea, Macedonia, y se extendía la pandemia. Era una pandemia esto, y seguía por Malta, Roma, Gaza, Jerusalén, Jope, Samaria, Cesarea, Damasco, Antioquía en Siria, Tarso, Chipre, Pafos, y la pandemia seguía. Laodicea, Antioquía, Mileto, Patmos, Éfeso, Troas, Filipos, Atenas, Corinto, Tesalónica, Berea, Macedonia, Malta, Roma, donde allí llegó para entregar lo último de esa
esa plaga que se volvió en pandemia, porque ¿sabe lo que hizo? Dejó las cartas, y las cartas nos llegaron hasta hoy. ¡Qué hermosa pandemia! ¡Qué hermosa plaga que tenemos que ser nosotros los cristianos predicando por todas partes! Esta plaga sanará a la humanidad. No se deje vacunar en contra de esta plaga. Esta plaga es la única que puede sanar a la humanidad. Predicar por todas partes, en todo tiempo y fuera de tiempo. Dios te siga bendiciendo y no te muevas, porque ahora viene lo mejor.